Exploradores del tiempo, bienvenidos. Hoy emprendemos un viaje épico a través de los siglos para desentrañar la historia completa del Imperio Romano, desde sus humildes orígenes hasta su gloriosa cima y su trágica caída. Nos sumergiremos en la fundación de una ciudad destinada a dominar el mundo, en los albores de una república que sentó las bases de la política moderna y en los primeros pasos de un pueblo que transformaría la historia. Todo comienza en una pequeña aldea a orillas del río Tíber, en una tierra de colinas y mitos, donde la leyenda y la realidad se entrelazan. Según la tradición, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo, un hombre criado por una loba y guiado por los dioses. La historia cuenta que Rómulo y su hermano Remo, descendientes del héroe troyano Eneas, disputaron el lugar donde construirían su ciudad. En un acto de destino, Rómulo trazó los límites de Roma en la colina del Palatino, y tras un trágico enfrentamiento con su hermano, se convirtió en su primer rey. Más allá de la leyenda, los arqueólogos han encontrado restos de cabañas y murallas que confirman la existencia de un asentamiento en esa época, una aldea de pastores y agricultores que apenas imaginaban su futuro. Durante los primeros siglos, Roma fue una monarquía gobernada por 7 reyes, cada uno dejando su marca en la ciudad. El primero, Rómulo, organizó a su pueblo en tribus y estableció un consejo de ancianos, el Senado, cuya influencia perduraría por siglos. Los reyes posteriores, como Numa Pompilio, trajeron paz y religión, instaurando rituales que unían a la comunidad. Otros, como Anco Marcio, expandieron la ciudad hacia el río, construyendo el primer puerto y el puente Sublicio. Sin embargo, no todos los reyes fueron benevolentes. Tarquinio el Soberbio, el último, gobernó con tiranía, provocando el descontento de una aristocracia que comenzaba a soñar con un nuevo orden. En el año 509 a.C., un suceso marcó el fin de la monarquía. La noble Lucrecia, víctima de la violencia del hijo de Tarquinio, se convirtió en el símbolo de la opresión regia. Su trágico destino inspiró una revuelta liderada por Lucio Junio Bruto, quien juró liberar a Roma. Los reyes fueron expulsados y la ciudad abrazó un nuevo sistema, la República. Este cambio no fue solo político, sino un reflejo de un pueblo que buscaba justicia y participación. La República Romana nació con la promesa de que ningún hombre estaría por encima de la ley, un ideal que resonaría a través de los siglos. En sus primeros años, la República enfrentó desafíos internos y externos. Los patricios, la élite descendiente de las familias fundadoras, dominaban el poder, mientras que los plebeyos, la mayoría de la población, exigían derechos. Esta tensión dio lugar a las primeras luchas sociales, conocidas como el conflicto de las órdenes. Los plebeyos, hartos de ser excluidos, llegaron a retirarse al monte sacro en señal de protesta, forzando la creación del cargo de tribuno de la plebe, un defensor de sus intereses con poder de veto. Este equilibrio, aunque imperfecto, permitió a Roma construir una sociedad más inclusiva. Mientras tanto, Roma luchaba por su supervivencia en un mundo hostil. Rodeada por pueblos como los etruscos al norte y los samnitas al sur, la ciudad tuvo que forjar alianzas y librar guerras para asegurar su lugar. En el año 390 a.C., un desastre sacudió a Roma. Los galos, liderados por Breno, saquearon la ciudad, dejando solo el Capitolio intacto. Este trauma fortaleció la determinación romana. Reconstruyeron sus murallas, ampliaron su ejército y juraron nunca más ser vulnerables. La humillación se convirtió en un motor de expansión. A medida que Roma crecía, su ejército se transformó en una máquina de conquista. Los romanos adoptaron tácticas flexibles, como la formación de manípulos, que les daban ventaja en el campo de batalla. Su disciplina y lealtad al Estado eran inquebrantables. Cada victoria traía nuevos territorios y recursos, pero también nuevos desafíos. La ciudad comenzó a integrar a los pueblos conquistados, ofreciendo ciudadanía parcial a cambio de lealtad, una estrategia que fortaleció su cohesión. Para el año 300 a.C., Roma dominaba gran parte del centro de Italia, sentando las bases de un poder que pronto se extendería más allá. Este ascenso no pasó desapercibido. En el horizonte, Cartago, una potencia marítima del norte de África, observaba con recelo. Las ambiciones de Roma y Cartago chocaron en Sicilia, desencadenando las guerras púnicas, un conflicto que definiría el destino del Mediterráneo. Pero antes de sumergirnos en esa lucha titánica, reflexionemos sobre este momento fundacional. Roma, nacida de mitos y forjada en adversidad, estaba lista para escribir su nombre en la historia. Si este fragmento de su origen te ha inspirado, suscríbete para seguir explorando el pasado con nosotros, comparte tus pensamientos en los comentarios y deja tu apoyo para que esta historia llegue a más.
La ambición de Roma chocó con el poder de Cartago, desencadenando las guerras púnicas, un enfrentamiento que marcó un punto de inflexión en la historia del Mediterráneo. En el año 264 a.C., las dos potencias se disputaron el control de Sicilia, una isla estratégica que prometía riqueza y dominio marítimo. La Primera Guerra Púnica comenzó como un conflicto regional, pero pronto se convirtió en una lucha titánica. Roma, una potencia terrestre sin experiencia naval, se enfrentó a Cartago, cuya flota dominaba los mares. Los romanos, con su ingenio característico, construyeron una armada desde cero, copiando los diseños cartagineses y añadiendo el Corvus, un puente de abordaje que transformaba las batallas navales en combates terrestres. Tras 23 años de enfrentamientos, Roma venció en la batalla de las Islas Egadas, forzando a Cartago a ceder Sicilia y pagar una enorme indemnización. La victoria no trajo paz duradera. Cartago, humillada, buscó recuperarse expandiéndose en Hispania, mientras Roma consolidaba su poder en Italia. La tensión creció hasta el año 218 a.C., cuando Aníbal Barca, el brillante general cartaginés, cruzó los Alpes con un ejército de 40.000 hombres y decenas de elefantes, desatando la Segunda Guerra Púnica. Aníbal infligió derrotas devastadoras a Roma, como la batalla de Cannas, donde aniquiló a casi 70.000 soldados romanos en un solo día. Sin embargo, Roma se negó a rendirse. Su estrategia de resistencia, liderada por Fabio Máximo, desgastó a Aníbal, quien, lejos de su base, no pudo sostener su campaña. En el año 202 a.C., Publio Cornelio Escipión, conocido como Escipión el Africano, derrotó a Aníbal en Zama, en el norte de África, asegurando la supremacía romana. La Segunda Guerra Púnica transformó a Roma. Ahora controlaba Sicilia, Córcega, Cerdeña y partes de Hispania, pero el costo fue inmenso: ciudades devastadas, campos arrasados y una generación diezmada. La victoria también trajo cambios sociales. Los generales victoriosos, como Escipión, ganaron un prestigio que desafiaba el equilibrio republicano, mientras que el botín de guerra enriqueció a la élite, ensanchando la brecha entre patricios y plebeyos. Roma, consciente de su poder, miró hacia el este, donde los reinos helenísticos, herederos de Alejandro Magno, gobernaban tierras ricas y sofisticadas. En el año 200 a.C., Roma intervino en Grecia, respondiendo a las súplicas de ciudades amenazadas por Macedonia. La Segunda Guerra Macedónica culminó con la victoria romana en Cinoscéfalas, demostrando la superioridad de la legión sobre la falange macedónica. Roma proclamó la libertad de Grecia, pero su influencia creció, convirtiendo a los griegos en aliados dependientes. Décadas después, en el año 146 a.C., Roma aplastó a Corinto y Cartago en un mismo año, anexionando Grecia y reduciendo Cartago a cenizas en la Tercera Guerra Púnica. Estas conquistas convirtieron a Roma en la dueña indiscutida del Mediterráneo, un mar que los romanos llamaron Mare Nostrum. Sin embargo, el éxito trajo tensiones internas. La expansión enriqueció a la aristocracia, pero los pequeños agricultores, que formaban el núcleo del ejército, perdieron sus tierras al no poder competir con las grandes fincas trabajadas por esclavos. En el año 133 a.C., Tiberio Graco, tribuno de la plebe, propuso una reforma agraria para redistribuir la tierra pública. Su iniciativa, aunque popular entre los plebeyos, enfureció a los senadores, quienes lo asesinaron junto a cientos de sus seguidores. Una década después, su hermano Cayo Graco intentó reformas aún más ambiciosas, pero corrió la misma suerte. Estos episodios marcaron el inicio de un siglo de violencia política, donde la lealtad al Estado comenzó a ceder ante las ambiciones personales. Mientras tanto, Roma enfrentaba amenazas externas. En el norte, las tribus cimbrias y teutonas invadieron los territorios romanos, derrotando a varios ejércitos. En el año 105 a.C., la batalla de Arausio fue una de las peores derrotas romanas, con decenas de miles de muertos. La crisis llevó al ascenso de Cayo Mario, un general que reformó el ejército, eliminando los requisitos de propiedad para el reclutamiento. Esto creó un ejército profesional, pero también legiones leales a sus generales antes que al Senado, un cambio que tendría consecuencias profundas. En el este, Mitrídates V, rey del Ponto, desafió a Roma, masacrando a decenas de miles de romanos en Asia Menor. La respuesta romana, liderada por Lucio Cornelio Sila, fue implacable, pero la guerra se complicó por conflictos internos. Sila, tras vencer en el este, marchó sobre Roma en el año 82 a.C., instaurando una dictadura que purgó a sus rivales. Su gobierno marcó un precedente peligroso: el poder militar podía imponerse sobre la ley.
Aunque Sila renunció al poder, la república comenzaba a tambalearse, atrapada entre la ambición de sus líderes y las demandas de un pueblo dividido. La República Romana, herida por las ambiciones de sus líderes, entró en un torbellino de guerras civiles que marcaron el fin de su estabilidad. Tras la dictadura de Sila, el sistema republicano, basado en el equilibrio entre el Senado, los magistrados y el pueblo, comenzó a desmoronarse bajo el peso de generales carismáticos y ejércitos leales a ellos. En el año 73 a.C., un nuevo desafío surgió desde dentro. Espartaco, un gladiador tracio, lideró una revuelta de esclavos que llegó a reunir a 100.000 hombres. Durante 2 años, su ejército desafió a Roma, derrotando legiones y sembrando el terror. Finalmente, Marco Licinio Craso aplastó la rebelión, crucificando a miles de sobrevivientes a lo largo de la Vía Apia. Esta victoria, aunque necesaria, expuso la fragilidad de una sociedad dependiente de la esclavitud y dividida por la desigualdad. Mientras Craso consolidaba su influencia, otro hombre emergía en el horizonte, Cneo Pompeyo, conocido como Pompeyo el Grande. Sus campañas en Hispania y el Mediterráneo, donde eliminó la piratería en solo 3 meses, le valieron un prestigio inmenso. En el año 70 a.C., Craso y Pompeyo, aliados temporales, fueron elegidos cónsules, pero sus rivalidades presagiaban más conflictos. Al mismo tiempo, un joven noble, Cayo Julio César, comenzaba a destacar por su astucia política y su conexión con el pueblo. La República, atrapada entre estos titanes, se encaminaba hacia una crisis inevitable. En el año 60 a.C., César, Pompeyo y Craso formaron una alianza secreta, conocida como el Primer Triunvirato, para dominar la política romana. Este pacto, sellado por intereses mutuos, permitió a César obtener el mando de las Galias, donde durante 9 años conquistó territorios desde el Rin hasta el Atlántico. Sus victorias, narradas en sus propios escritos, lo convirtieron en un héroe para el pueblo, pero también en una amenaza para el Senado y Pompeyo. La riqueza y el poder militar de César alarmaron a la élite, mientras que la muerte de Craso en el año 53 a.C., durante una desastrosa campaña contra Partia, rompió el equilibrio del triunvirato. La ruptura definitiva llegó en el año 49 a.C., cuando César, desafiando al Senado, cruzó el río Rubicón con su ejército, pronunciando las palabras que resonarían en la historia: «La suerte está echada». Este acto desencadenó una guerra civil contra Pompeyo, quien representaba la autoridad del Senado. César persiguió a Pompeyo hasta Egipto, donde este fue asesinado por orden del rey Ptolomeo XIII. En Alejandría, César se alió con Cleopatra, una joven reina cuya inteligencia y ambición rivalizaban con las suyas. Tras derrotar a los últimos aliados de Pompeyo, César regresó a Roma como amo indiscutido. En el año 44 a.C., César fue nombrado dictador perpetuo, un título que alarmó a los defensores de la República. Aunque introdujo reformas, como un nuevo calendario y la reorganización de las provincias, su poder absoluto y su cercanía a la imagen de un rey provocaron temor. El 15 de marzo de ese año, un grupo de senadores, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio, lo asesinó en el Senado, apuñalándolo 23 veces. Creyeron que su muerte salvaría la República, pero solo aceleraron su colapso. La traición de Bruto, a quien César consideraba un hijo, dejó una herida profunda en la memoria romana. El vacío de poder desató una nueva guerra civil. Marco Antonio, lugarteniente de César, y Octavio, su joven heredero, se aliaron para vengarlo. En el año 42 a.C., derrotaron a Bruto y Casio en la batalla de Filipos. Sin embargo, la alianza entre Antonio y Octavio pronto se fracturó. Antonio, seducido por Cleopatra y el lujo de Oriente, gobernaba desde Egipto, mientras Octavio consolidaba su poder en Roma. En el año 31 a.C., la batalla de Accio enfrentó a sus flotas en las costas de Grecia. Octavio, con la ayuda de su amigo Agripa, venció a Antonio y Cleopatra, quienes se suicidaron un año después en Alejandría. Octavio, ahora único señor de Roma, marcó el fin de la República. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó el título de Augusto, iniciando la era del imperio. Como primer emperador, Augusto mantuvo la fachada de la República, pero centralizó el poder en sus manos. Su reinado trajo la Pax Romana, un periodo de estabilidad que duró 2 siglos. Reformó el ejército, creó una guardia pretoriana y embelleció Roma con templos y foros. Sin embargo, su legado no estuvo exento de sombras. La libertad política de la República se perdió, y el destino de Roma quedó atado a la voluntad de un solo hombre. El reinado de Augusto marcó el amanecer del Imperio Romano, una era de esplendor y estabilidad que transformó el mundo antiguo.
Con el título de princeps, o primer ciudadano, Augusto gobernó con astucia, consolidando un poder absoluto bajo la apariencia de una república restaurada. Su reinado, que se extendió hasta el año 14 después de Cristo, trajo prosperidad y orden tras un siglo de guerras civiles. Las legiones, ahora un ejército permanente de 28 unidades, protegían un imperio que abarcaba desde Hispania hasta Egipto. Augusto reorganizó las provincias, asignando gobernadores leales y estableciendo un sistema de tributos que llenó las arcas de Roma. La ciudad misma se transformó, de una urbe de ladrillo pasó a ser una capital de mármol, con el foro de Augusto y el Panteón como símbolos de su grandeza. Sin embargo, la Pax Romana no estuvo exenta de desafíos. En el año 9 después de Cristo, las tribus germánicas, lideradas por Arminio, emboscaron y aniquilaron 3 legiones romanas en el bosque de Teutoburgo, una derrota que sacudió al imperio. Augusto, devastado, decidió fijar la frontera en el río Rin, abandonando la idea de conquistar Germania. Este revés mostró los límites del poder romano, pero no detuvo su expansión en otras regiones. En el este, las relaciones con Partia se estabilizaron mediante la diplomacia, mientras que en el sur, Egipto se convirtió en el granero del imperio, alimentando a millones. La sucesión fue un problema constante. Augusto, sin hijos varones, adoptó a Tiberio, su hijastro, como heredero. A su muerte, Tiberio asumió el poder, pero su reinado, que duró hasta el año 37 después de Cristo, estuvo marcado por la paranoia y la represión. La Guardia Pretoriana, creada por Augusto, comenzó a influir en la política, un presagio de futuros problemas. A Tiberio le siguió Calígula, cuyo breve gobierno, hasta el año 41 después de Cristo, fue recordado por su excentricidad y crueldad. Asesinado por sus propios guardias, fue sucedido por Claudio, un emperador inesperado que demostró ser un administrador capaz, expandiendo el imperio hasta Britania en el año 43 después de Cristo. El reinado de Nerón, desde el año 54 hasta el 68 después de Cristo, marcó un punto de inflexión. Inicialmente guiado por el filósofo Séneca, Nerón prometía estabilidad, pero su obsesión por el arte y el lujo lo alejó del pueblo. En el año 64 después de Cristo, un incendio devastó Roma, y aunque Nerón reconstruyó la ciudad, los rumores de que él mismo lo había provocado alimentaron su impopularidad. Su persecución de los cristianos, a quienes culpó del desastre, dejó una marca en la historia. Forzado a huir tras una rebelión, Nerón se suicidó, desencadenando el caos en el año 69 después de Cristo, conocido como el año de los 4 emperadores, donde Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano se disputaron el trono. Vespasiano, victorioso, fundó la dinastía Flavia y restauró la estabilidad. Desde el año 69 hasta el 79 después de Cristo, su gobierno fortaleció las finanzas y reconstruyó Roma, incluyendo el inicio del Coliseo. Su hijo Tito, quien reinó brevemente hasta el año 81 después de Cristo, completó el anfiteatro y enfrentó la erupción del Vesubio, que sepultó Pompeya y Herculano. Domiciano, el segundo hijo de Vespasiano, gobernó hasta el año 96 después de Cristo, consolidando las fronteras, pero su autoritarismo le valió enemigos. Su asesinato marcó el fin de la dinastía Flavia y abrió una nueva era de emperadores adoptivos. En el año 96 después de Cristo, Nerva asumió el poder, iniciando el periodo de los 5 buenos emperadores. Su breve reinado fue seguido por Trajano, quien, desde el año 98 hasta el 117 después de Cristo, llevó al imperio a su máxima extensión. Las conquistas de Trajano en Dacia y Mesopotamia añadieron vastos territorios, y su foro en Roma reflejó la opulencia de la época. Adriano, su sucesor, reinó hasta el año 138 después de Cristo, optando por consolidar las fronteras en lugar de expandirlas. Construyó el muro de Adriano en Britania y promovió la cultura helenística, fortaleciendo la identidad del imperio. El reinado de Antonino Pío, desde el año 138 hasta el 161 después de Cristo, fue una era de paz y prosperidad, con pocas guerras y una administración eficiente. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, gobernó hasta el año 180 después de Cristo. Filósofo y guerrero, enfrentó invasiones bárbaras y una plaga devastadora, mientras escribía sus meditaciones, un testimonio de su sabiduría. Su muerte cerró una edad dorada, dejando al imperio al borde de nuevos desafíos, mientras su hijo Cómodo amenazaba con romper la estabilidad lograda. La muerte de Marco Aurelio en el año 180 después de Cristo marcó el fin de la edad dorada del Imperio Romano. Su hijo Cómodo, heredero del trono, rompió con la tradición de los emperadores adoptivos, inaugurando un reinado de excesos y caos. Desde el año 180 hasta el 192 después de Cristo,
Cómodo se obsesionó con los juegos gladiatorios, presentándose como un nuevo Hércules y descuidando los asuntos de Estado. Su comportamiento errático y su desprecio por el Senado provocaron conspiraciones. En el año 192 después de Cristo, fue asesinado por su propia corte, sumiendo al imperio en una nueva crisis de sucesión. El breve reinado de Pertinax, un senador respetado, terminó con su asesinato por la Guardia Pretoriana, que subastó el trono al mejor postor, Didio Juliano, desatando indignación. En el año 193 después de Cristo, Septimio Severo, un general de origen africano, se alzó como emperador tras derrotar a sus rivales en una guerra civil. Su reinado, que duró hasta el año 211 después de Cristo, fortaleció el poder militar y debilitó al Senado. Severo, con su lema "enriqueced a los soldados y despreciad a los demás", transformó el imperio en una autocracia militar. Expandió las fronteras en Mesopotamia y reforzó Britania, pero su dinastía, la Severa, enfrentó problemas tras su muerte. Su hijo Caracalla, quien gobernó hasta el año 217 después de Cristo, otorgó la ciudadanía a todos los hombres libres del imperio en el año 212 después de Cristo, un acto monumental conocido como la Constitutio Antoniniana. Sin embargo, su brutalidad y asesinatos, incluido el de su hermano Geta, socavaron su legado. La dinastía Severa terminó en el año 235 después de Cristo con el asesinato de Alejandro Severo, dejando al imperio en un periodo de anarquía conocido como la crisis del siglo III. Desde el año 235 hasta el 284 después de Cristo, el imperio sufrió invasiones bárbaras, rebeliones internas y una economía colapsada. Las tribus germánicas cruzaron el Rin, mientras los sasánidas, un nuevo poder en Persia, capturaron territorios en el este. Emperadores efímeros, muchos de ellos generales proclamados por sus tropas, se sucedían rápidamente, a menudo asesinados tras meses de reinado. En el año 260 después de Cristo, el emperador Valeriano fue capturado por los sasánidas, un humiliation sin precedentes. En medio del caos, surgieron estados separatistas, el Imperio Gálico en el oeste y el Reino de Palmira en el este, liderado por la reina Zenobia. Sin embargo, la resiliencia romana prevaleció. En el año 270 después de Cristo, Aureliano, conocido como el restaurador del mundo, reunificó el imperio, derrotando a Palmira y Galia. Fortificó Roma con las murallas aurelianas, aún visibles hoy, y estabilizó la moneda. Su asesinato en el año 275 después de Cristo no detuvo la recuperación. Emperadores como Probo y Carus continuaron su obra, pero el sistema imperial seguía vulnerable, dependiente de la fuerza militar y la lealtad de las legiones. En el año 284 después de Cristo, Diocleciano ascendió al poder, iniciando una reforma radical para salvar al imperio. Reconociendo que un solo emperador no podía gobernar un territorio tan vasto, instauró la tetrarquía en el año 293 después de Cristo, dividiendo el imperio en 4 regiones gobernadas por 2 Augustos y 2 Césares. Diocleciano reformó la administración, duplicando las provincias para un mejor control, y reorganizó el ejército en unidades más móviles. También intentó estabilizar la economía con el edicto sobre precios máximos, aunque con resultados mixtos. Su persecución de los cristianos, la más severa en la historia romana, buscaba unificar al imperio bajo los dioses tradicionales, pero generó mártires y resistencia. Diocleciano abdicó en el año 305 después de Cristo, el primer emperador en hacerlo voluntariamente, pero la tetrarquía colapsó pronto en guerras civiles. Constantino, uno de los contendientes, emergió victorioso tras la batalla del puente Milvio en el año 312 después de Cristo, donde, según la tradición, vio una cruz en el cielo con la inscripción "Bajo este signo vencerás". Su reinado, hasta el año 337 después de Cristo, marcó un giro decisivo, legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo y fundó Constantinopla, una nueva capital en el este. El cristianismo, antes perseguido, comenzó a moldear la identidad del imperio, mientras Constantino consolidaba el poder en un solo emperador. Tras su muerte, el imperio enfrentó nuevas divisiones. Sus hijos se disputaron el trono, mientras las fronteras sufrían presiones crecientes. En el año 363 después de Cristo, Juliano el Apóstata, el último emperador pagano, intentó restaurar los cultos tradicionales, pero su muerte en una campaña contra Persia puso fin a sus sueños. El imperio, ahora cristiano en su núcleo, se encaminaba hacia un futuro incierto, con bárbaros presionando sus fronteras y un sistema político cada vez más frágil. El Imperio Romano, ahora unificado bajo el cristianismo y con Constantinopla como su nueva capital, enfrentaba un mundo en transformación.
Tras la muerte de Juliano el Apóstata en el año 363 después de Cristo, el imperio entró en un periodo de crecientes presiones externas y tensiones internas. Joviano, su sucesor, restauró el cristianismo como religión oficial, pero su reinado fue breve. En el año 364 después de Cristo, Valentiniano I asumió el poder en Occidente, mientras su hermano Valente gobernaba en Oriente. Esta división administrativa, diseñada para gestionar un imperio vasto, reflejaba la creciente dificultad de mantener la cohesión. Valentiniano fortaleció las fronteras del Rin y el Danubio, pero Valente enfrentó un desastre en el año 378 después de Cristo, cuando los visigodos, liderados por Fritigerno, aniquilaron un ejército romano en la batalla de Adrianópolis. La derrota, que costó la vida de Valente y de 2/3 de sus tropas, marcó un punto de inflexión. Los bárbaros ya no eran solo invasores, sino una fuerza capaz de desafiar a Roma en su propio terreno. Los visigodos, originalmente refugiados que buscaban asilo dentro del imperio, se rebelaron tras ser maltratados por los gobernadores romanos. Su victoria en Adrianópolis expuso la vulnerabilidad del ejército romano, debilitado por años de guerras civiles y una economía tambaleante. Teodosio, proclamado emperador en el año 379 después de Cristo, logró estabilizar la situación temporalmente. Negoció con los visigodos, permitiéndoles asentarse como aliados en los Balcanes, a cambio de su servicio militar. Este acuerdo, aunque pragmático, sentó un precedente peligroso. Los bárbaros comenzaron a integrarse en el imperio no como súbditos, sino como socios con poder propio. Teodosio, conocido como el Grande, también consolidó el cristianismo como religión estatal con el Edicto de Tesalónica en el año 380 después de Cristo, prohibiendo los cultos paganos y unificando al imperio bajo una sola fe. A la muerte de Teodosio en el año 395 después de Cristo, el imperio se dividió permanentemente entre sus hijos. Honorio gobernó Occidente desde Rávena y Arcadio, Oriente desde Constantinopla. Esta división, aunque práctica, debilitó la capacidad de Roma para responder a las amenazas coordinadas. En Occidente, las invasiones bárbaras se intensificaron. En el año 406 después de Cristo, tribus germánicas, como los vándalos y los suevos, cruzaron el Rin congelado, devastando la Galia. Al año siguiente, los visigodos, ahora liderados por Alarico, saquearon Grecia y amenazaron Italia. En el año 410 después de Cristo, Alarico cumplió su amenaza. Roma, la ciudad eterna, fue saqueada por primera vez en 8 siglos. Aunque el daño material fue limitado, el impacto psicológico fue inmenso. La inviolabilidad de Roma se había roto. En Oriente, el imperio resistió mejor, gracias a las murallas de Constantinopla y una economía más robusta. Sin embargo, nuevas amenazas surgían. Los hunos, un pueblo nómada liderado por Atila, comenzaron a presionar las fronteras en el año 430 después de Cristo. Atila, conocido como el azote de Dios, devastó los Balcanes y extorsionó tributos masivos a Constantinopla. En el año 451 después de Cristo, invadió la Galia, pero fue detenido en la batalla de los Campos Cataláunicos por una coalición de romanos y visigodos liderada por Aecio. La muerte de Atila 2 años después desintegró a los hunos, pero el respiro fue breve. Los vándalos, establecidos en el norte de África, capturaron Cartago y saquearon Roma en el año 455 después de Cristo, dejando la ciudad en ruinas. En Occidente, el poder imperial se desmoronaba. Emperadores débiles, como Valentiniano III y Petronio Máximo, dependían de generales bárbaros, como Ricimero, para mantener el orden. La economía colapsó bajo el peso de los tributos y la pérdida de provincias ricas como África. En el año 461 después de Cristo, el emperador Mayoriano intentó revitalizar Occidente, reconquistando partes de Hispania y la Galia, pero su asesinato frustró la recuperación. Las legiones, cada vez más compuestas por mercenarios bárbaros, carecían de la disciplina de antaño. En el año 476 después de Cristo, Odoacro, un jefe bárbaro, depuso a Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, marcando el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. Los símbolos imperiales fueron enviados a Constantinopla, donde el emperador Zenón reconoció a Odoacro como gobernante de Italia. En Oriente, el Imperio Romano, ahora conocido como Imperio Bizantino, perduró. Justiniano, quien reinó desde el año 527 hasta el 565 después de Cristo, soñó con restaurar la gloria de Roma. Sus generales, como Belisario, reconquistaron Italia, el norte de África y partes de Hispania, pero estas victorias fueron efímeras. La peste bubónica, que mató a millones en el año 542 después de Cristo, y las guerras constantes agotaron los recursos.
Justiniano codificó el derecho romano en el Corpus Iuris Civilis, un legado que influiría en Europa por siglos, pero su reinado marcó el límite de la recuperación romana. El Imperio de Oriente, aunque resiliente, ya no era el Imperio Universal de Augusto. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo marcó el fin de una era, pero el legado de Roma perduró en el Imperio de Oriente y en los reinos bárbaros que surgieron en Europa. En Constantinopla, el Imperio Bizantino continuó como heredero directo de Roma, preservando su administración, cultura y leyes. Sin embargo, el Occidente fragmentado entró en un periodo de transformación, donde los reinos germánicos, como los ostrogodos en Italia y los visigodos en Hispania, adoptaron elementos romanos mientras forjaban nuevas identidades. Teodorico, rey de los ostrogodos, gobernó Italia desde el año 493 hasta el 526 después de Cristo, manteniendo las instituciones romanas y promoviendo una convivencia entre bárbaros y romanos. Su corte en Rávena, adornada con mosaicos que aún deslumbran, reflejaba la fusión de dos mundos. En el oriente, Justiniano, cuyo reinado se extendió hasta el año 565 después de Cristo, representó el último gran esfuerzo por restaurar la unidad romana. Sus campañas recuperaron Italia, el norte de África y partes de Hispania, pero el costo fue inmenso. La peste bubónica, que diezmó a millones, y las guerras contra los persas sasánidas debilitaron al imperio. La Hagia Sophia, construida bajo su mandato, se alzó como un símbolo de la grandeza bizantina, mientras el Corpus Iuris Civilis preservó el derecho romano para la posteridad. Sin embargo, tras su muerte, el Imperio bizantino abandonó gran parte de las conquistas occidentales, centrándose en defender sus fronteras contra nuevas amenazas, como los lombardos, que invadieron Italia en el año 568 después de Cristo. En Occidente, los francos, liderados por Clodoveo, emergieron como una potencia. En el año 496 después de Cristo, Clodoveo se convirtió al cristianismo, uniendo a su pueblo bajo la fe que heredaron de Roma. Su dinastía merovingia sentó las bases del futuro reino franco, que evolucionaría hasta convertirse en el núcleo de Europa medieval. La Iglesia, ahora la principal institución romana superviviente en Occidente, desempeñó un papel crucial. Los obispos, como Gregorio de Tours, preservaron la cultura escrita, mientras los monasterios copiaban textos antiguos, salvando el conocimiento clásico de la desaparición. El Papa Gregorio, desde el año 590 hasta el 604 después de Cristo, fortaleció la autoridad papal, enviando misioneros para convertir a los anglosajones y consolidando el cristianismo como fuerza unificadora. Mientras tanto, el Imperio bizantino enfrentaba crecientes desafíos. En el año 602 después de Cristo, el emperador Mauricio fue asesinado, desencadenando una guerra devastadora con Persia. Los sasánidas capturaron Jerusalén y Egipto, amenazando Constantinopla. Heraclio, emperador desde el año 610 hasta el 641 después de Cristo, logró una victoria milagrosa contra Persia, recuperando la Vera Cruz. Sin embargo, el triunfo fue efímero. En el año 632 después de Cristo, un nuevo poder emergió desde Arabia, el Islam. Las conquistas árabes, impulsadas por la fe y la unidad, arrebataron Siria, Egipto y el norte de África al Imperio bizantino en pocas décadas. En el año 698 después de Cristo, Cartago cayó, marcando el fin de la presencia romana en África. En Occidente, los visigodos consolidaron su reino en Hispania, adoptando el derecho romano y el cristianismo niceno tras el Concilio de Toledo en el año 589 después de Cristo. Sin embargo, su reino colapsó en el año 711 después de Cristo, cuando los musulmanes, liderados por Teri Quincillad, cruzaron el estrecho de Gibraltar y derrotaron al rey Roderico. La rápida conquista de Hispania reflejó la debilidad de los reinos bárbaros frente a un enemigo unificado. En la Galia, los francos resistieron. En el año 732 después de Cristo, Carlos Martel detuvo el avance musulmán en la batalla de Tours, asegurando el futuro cristiano de Europa occidental. El Imperio bizantino, aunque reducido, sobrevivió gracias a sus murallas y su flota. En el año 717 después de Cristo, resistió un asedio árabe a Constantinopla, preservando su papel como baluarte del cristianismo. Sin embargo, las luchas internas, como la controversia iconoclasta, debilitaron su cohesión. En Occidente, el vacío de poder imperial fue llenado por los francos. En el año 800 después de Cristo, Carlomagno, nieto de Carlos Martel, fue coronado emperador por el Papa León III en Roma, un acto que revivió el título imperial en Occidente. Su imperio carolingio unificó gran parte de Europa, promoviendo la educación y la cultura en la llamada Renacimiento carolingio. El legado de Roma,
aunque fragmentado, seguía vivo. En Oriente, el Imperio bizantino preservó la tradición romana hasta el año 1453 después de Cristo, cuando Constantinopla cayó ante los otomanos. En Occidente, la Iglesia y el derecho romano moldearon la Europa medieval, mientras los reinos bárbaros evolucionaban hacia las naciones modernas. La historia de Roma, con sus triunfos y tragedias, continuaba inspirando a un mundo que nunca olvidaría su grandeza. La coronación de Carlomagno en el año 800 después de Cristo simbolizó el renacimiento de una idea imperial en Occidente, pero también marcó la transición definitiva hacia una nueva era. Su imperio carolingio, aunque inspirado en Roma, era un mosaico de reinos germánicos unidos por el cristianismo y la autoridad del emperador. Carlomagno promovió la educación, fundando escuelas palatinas donde se estudiaban textos romanos y cristianos, y estandarizó leyes que combinaban tradiciones romanas y bárbaras. Sin embargo, tras su muerte en el año 814 después de Cristo, el imperio se fragmentó entre sus herederos, debilitado por disputas internas y nuevas invasiones. Los vikingos, desde el norte, saquearon costas y ríos, mientras los magiares y sarracenos amenazaban desde el este y el sur. La unidad carolingia se desvaneció, pero su legado cultural perduró, sentando las bases del feudalismo europeo. En el Imperio bizantino, la tradición romana continuó evolucionando. Bajo la dinastía macedonia, desde el año 867 hasta el 1056 después de Cristo, Constantinopla vivió una edad de oro. Basilio y sus sucesores fortalecieron el ejército, recuperaron territorios en Siria y los Balcanes, y promovieron un renacimiento cultural. La conversión de los eslavos, liderada por misioneros como Cirilo y Metodio, extendió la influencia bizantina, mientras la codificación de leyes, como la basílica, reforzó la herencia romana. Sin embargo, las tensiones internas y la creciente influencia de la aristocracia militar debilitaron al imperio. En el año 1071 después de Cristo, la derrota en Manzikert contra los turcos selyúcidas marcó un declive, perdiendo Anatolia, el corazón económico del imperio. En Occidente, la Iglesia romana consolidó su poder como heredera espiritual de Roma. Los papas, desde León III hasta Nicolás y en el siglo IX, afirmaron su autoridad sobre los reyes, mientras los monasterios preservaban el latín y los textos clásicos. El año 1000 después de Cristo trajo un cambio. El Sacro Imperio Romano Germánico, fundado por Otón y en el año 962 después de Cristo, revendió el título imperial, aunque su poder era más simbólico que universal. Este imperio, centrado en Germania, mantuvo viva la idea de una Roma renacida, pero carecía de la centralización del imperio original. Mientras tanto, los reinos de Inglaterra, Francia y Castilla comenzaban a formarse, adoptando instituciones romanas como el derecho y la administración. El siglo XI trajo un cisma que dividió la cristiandad. En el año 1054 después de Cristo, las iglesias de Roma y Constantinopla se excomulgaron mutuamente, separando el catolicismo del cristianismo ortodoxo. Esta ruptura debilitó la unidad espiritual heredada de Roma y complicó las alianzas contra amenazas externas. En el año 1095 después de Cristo, el Papa Urbano II convocó la Primera Cruzada, un esfuerzo por recuperar Tierra Santa de los musulmanes. Las cruzadas, que continuaron durante siglos, reflejaban el espíritu militar romano, pero también expusieron las divisiones de Europa. Los cruzados capturaron Jerusalén en el año 1099 después de Cristo, pero la Cuarta Cruzada, en el año 1204 después de Cristo, saqueó Constantinopla, debilitando fatalmente al Imperio bizantino. En el siglo XIII, Europa medieval alcanzó su apogeo. Las catedrales góticas, como Notre Dame, evocaban la grandeza de la arquitectura romana, mientras las universidades, como las de Bolonia y París, estudiaban el derecho romano y la filosofía aristotélica, redescubierta a través de traducciones árabes. El Imperio bizantino, aunque debilitado, resistió hasta el año 1453 después de Cristo, cuando Mehmed II, sultán otomano, conquistó Constantinopla. La caída de la ciudad, defendida hasta el último aliento por Constantino XI, marcó el fin del último vestigio del Imperio romano. Los eruditos bizantinos, huyendo a Italia, llevaron manuscritos que alimentaron el Renacimiento, reavivando el interés por Roma. En Occidente, el legado romano se transformó en nuevas formas. El derecho romano influyó en las leyes de los reinos europeos, mientras la lengua latina, base de las lenguas romances, unía a Europa culturalmente. La idea de un imperio universal inspiró a figuras como Federico II en el siglo XIII, y más tarde, a Carlos V en el siglo XVI. Sin embargo, la fragmentación política y las guerras, como la Guerra de los 100 Años, mostraron que el sueño de una nueva Roma era inalcanzable.
La imprenta, inventada en el siglo XV, difundió los textos romanos, desde Virgilio hasta Cicerón, moldeando la cultura moderna. La historia de Roma, con su capacidad para adaptarse y renacer, sigue resonando. Desde las leyes que aún sustentan nuestros sistemas legales hasta las lenguas que hablamos, su sombra es inescapable. Si este viaje a través de los ecos de Roma te ha conmovido, suscríbete para seguir desentrañando el pasado, comparte tus reflexiones en los comentarios y deja tu apoyo para que esta historia inspire a más. El Renacimiento, que floreció en los siglos XIV y XV, marcó un redescubrimiento apasionado de la cultura romana, impulsado por los textos traídos por los eruditos bizantinos tras la caída de Constantinopla. En Italia, cuna de este movimiento, figuras como Petrarca y Boccaccio estudiaron a Cicerón y Virgilio, buscando emular la elocuencia y sabiduría de Roma. Las ciudades-estado, como Florencia y Venecia, se enriquecieron con el comercio, financiando artistas que revivieron el arte clásico. Miguel Ángel esculpió estatuas que evocaban la Grandeur romana, mientras Rafael pintó frescos inspirados en los foros. La arquitectura renacentista, con obras como la Basílica de San Pedro, diseñada por Bramante, reflejó la simetría y monumentalidad de los templos romanos. Este renacer cultural no solo celebró a Roma, sino que proyectó su legado hacia la modernidad. El derecho romano, redescubierto en los manuscritos del Corpus Juris Civilis, influyó profundamente en los sistemas legales europeos. En el siglo XII, la escuela de Bolonia había comenzado a estudiar el Código de Justiniano, y para el siglo XV, sus principios se adoptaron en los tribunales de reinos como Castilla y Francia. La idea de un Estado centralizado, inspirada en la administración romana, moldeó las monarquías modernas. En Inglaterra, el derecho común divergía, pero incluso allí, la retórica romana, enseñada en las universidades, formó a los líderes. La lengua latina, aunque ya no hablada, siguió siendo el idioma de la diplomacia, la ciencia y la Iglesia, uniendo a Europa en un legado lingüístico que perduró hasta el siglo XVIII. La imprenta, perfeccionada por Gutenberg en el año 1450, multiplicó el alcance de los textos romanos. Las obras de Tácito, Suetonio y Plinio se difundieron ampliamente, inspirando a pensadores como Maquiavelo, cuyo libro El Príncipe, escrito en el año 1513, analizaba el poder con la misma agudeza que los senadores romanos. El humanismo, surgido del estudio de Roma, promovió la idea de que el individuo podía moldear su destino, un eco de la ambición de figuras como César o Augusto. Este espíritu impulsó exploraciones, como las de Colón en el año 1492, que llevaron el legado romano a un mundo nuevo, donde las colonias adoptaron nombres y estructuras inspiradas en Roma. En el ámbito político, la idea de un imperio universal siguió fascinando. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XVI, soñó con un dominio que rivalizara con el de Trajano, pero las guerras religiosas y la Reforma protestante, iniciada por Lutero en el año 1517, fragmentaron Europa. La Contrarreforma, liderada por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento desde el año 1545 hasta el 1563, reforzó la autoridad papal, evocando la centralización romana. Los jesuitas, fundados en el año 1540, llevaron el cristianismo y la educación clásica a Asia y América, extendiendo el eco de Roma a confines lejanos. En el siglo XVII, el absolutismo, encarnado por Luis XIV de Francia, reflejó la autocracia de los césares. Versalles, con su esplendor, imitaba los palacios imperiales, mientras las leyes codificadas por sus juristas se inspiraban en el derecho romano. En Inglaterra, la Revolución Gloriosa de 1688 estableció una monarquía parlamentaria, pero sus líderes, educados en los clásicos, debatían con la retórica de Cicerón. La fundación de las colonias americanas, especialmente en el siglo XVIII, trajo consigo instituciones romanas. Los fundadores de los Estados Unidos, como Jefferson y Madison, diseñaron una república inspirada en la romana, con un senado, un capitolio y una constitución que equilibraba el poder. El siglo XIX vio el auge de los imperios coloniales, que se comparaban con Roma. Napoleón, coronado emperador en el año 1804, adoptó símbolos romanos, como el águila imperial, y codificó el derecho en el Código Civil, un heredero directo del Corpus Juris Civilis. Su imperio, aunque efímero, reflejó la ambición romana de unificar bajo una sola autoridad. En el Reino Unido, el Imperio Británico se veía como un nuevo Mare Nostrum, con Londres como una segunda Roma. Los arqueólogos, como los que excavaron Pompeya, redescubrieron la vida romana, alimentando un romanticismo por la antigüedad que inspiró la literatura y el arte. En el siglo XX, el legado romano se transformó nuevamente.
Los movimientos totalitarios, como el fascismo de Mussolini, reivindicaron a Roma como símbolo de poder. Mussolini, en el año 1922, se presentó como un nuevo Augusto, restaurando monumentos como el Foro Romano. Sin embargo, la democracia, inspirada en la República Romana, prevaleció en muchas naciones. Hoy, el derecho romano sustenta sistemas legales en Europa y América Latina, mientras palabras latinas y conceptos como república o senado definen nuestra política. Roma, con su capacidad para inspirar, sigue viva en nuestras leyes, lenguas y sueños de grandeza. La influencia de Roma, arraigada en la cultura, el derecho y la política, continuó moldeando el mundo en los siglos modernos, adaptándose a nuevas realidades. En el siglo XIX, el romanticismo por la antigüedad romana inspiró movimientos artísticos y políticos. Los pintores, como Jacques-Louis David, retrataron héroes neoclásicos que evocaban la virtud republicana, mientras poetas como Lord Byron celebraban la grandeza perdida de Roma en sus versos. La arqueología, con excavaciones en el Foro y el Coliseo, reveló la vida cotidiana romana, fascinando a una Europa que buscaba sus raíces. Políticamente, las revoluciones de 1848, que agitaron Francia, Austria e Italia, se inspiraron en los ideales de libertad de la República Romana, aunque a menudo terminaron en represión. El derecho romano, codificado en el Código Napoleónico de 1804, se extendió por Europa y América Latina, estructurando sistemas legales en países como España, México y Argentina. Este código, con su énfasis en la claridad y la equidad, reflejaba el legado de Justiniano, adaptado a las necesidades modernas. En el ámbito educativo, las universidades seguían enseñando los clásicos romanos. En Oxford y Harvard, los estudiantes leían a Livio y Tácito, mientras la retórica ciceroniana formaba a oradores y políticos. La arquitectura neoclásica, visible en edificios como el Capitolio de Washington o el Palacio de las Cortes en Madrid, imitaba los templos romanos, proyectando una imagen de estabilidad y poder. En el siglo XX, Roma inspiró tanto a democracias como a regímenes autoritarios. La fundación de los Estados Unidos, con su Constitución de 1787, reflejaba la estructura de la República Romana, con un Senado y un sistema de controles y equilibrios. Sin embargo, el fascismo italiano, bajo Mussolini, manipuló el mito romano para justificar su imperialismo. En el año 1937, la exposición del Bimilenario de Augusto celebró al primer emperador como un modelo de liderazgo, mientras Mussolini soñaba con un nuevo imperio mediterráneo. Esta apropiación distorsionada contrastaba con el uso de Roma en las democracias, donde su legado de leyes y ciudadanía inspiraba constituciones modernas. La Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945, marcó un punto de inflexión. Las dictaduras que invocaron a Roma colapsaron, mientras las democracias, inspiradas en su república, lideraron la reconstrucción. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, reflejaba principios romanos de justicia y equidad, aunque adaptados a un mundo global. En Europa, la fundación de la Comunidad Económica Europea en 1957, precursora de la Unión Europea, evocó el sueño romano de unificar pueblos diversos bajo un marco común, con Bruselas como una nueva Roma administrativa. En el ámbito cultural, Roma siguió siendo una musa. El cine, desde películas como Quo Vadis en 1951 hasta Gladiator en el año 2000, recreó la épica romana, capturando tanto su gloria como su decadencia. La literatura, con obras como Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, exploró la humanidad de los emperadores, mientras los videojuegos y series modernas, como Roma de HBO, llevaron la antigüedad a nuevas audiencias. Los museos, como el Capitolino en Roma o el Louvre, exhiben estatuas y mosaicos que conectan al público con un pasado que aún resuena. En el siglo XXI, el legado romano se manifiesta en la política y la sociedad. Conceptos como ciudadanía y república son pilares de las democracias modernas, mientras el derecho romano sigue influyendo en los sistemas legales de países como Italia, Francia y Chile. La lengua latina, aunque extinta como idioma hablado, vive en las lenguas romances. El español, el francés y el italiano son herederos directos del latín, hablado por 1.500 millones de personas. Incluso en inglés, palabras como senate o constitución derivan del latín, un testimonio de la permanencia romana. La globalización ha extendido el eco de Roma. Las ciudades modernas, con sus parlamentos y plazas, imitan los foros romanos como espacios de debate y comunidad. La ingeniería romana, con sus acueductos y calzadas, inspira la infraestructura actual, mientras los principios de administración pública, como la burocracia y los censos, tienen raíces en la Roma de Augusto.
Sin embargo, las lecciones de Roma también advierten, su caída, producto de divisiones internas y presiones externas, resuena en debates sobre la sostenibilidad de los imperios modernos, desde el cambio climático hasta las desigualdades sociales. Roma no es solo un eco del pasado, sino un espejo del presente. Sus leyes, su lengua y su capacidad para unir pueblos diversos siguen guiando nuestro mundo. Cada columna rota en el foro, cada palabra latina en nuestro idioma, nos recuerda que la eternidad de Roma no está en sus muros, sino en las ideas que legó a la humanidad, ideas que aún dan forma a nuestro destino. La presencia de Roma en el mundo contemporáneo trasciende las ruinas y los libros, impregnándose en la estructura misma de nuestras sociedades. En el siglo XXI, las democracias modernas, desde los Estados Unidos hasta las naciones de Europa y América Latina, operan bajo principios que evocan la República Romana. La separación de poderes, diseñada para evitar la tiranía, tiene su origen en el equilibrio entre cónsules, senado y asambleas populares. En Washington, el edificio del Capitolio, con su cúpula inspirada en el Panteón, alberga un senado que lleva el nombre de su predecesor romano, un homenaje directo a la idea de representación y debate. Incluso en países con sistemas parlamentarios, como España o Italia, la retórica de los foros romanos resuena en los discursos políticos. El derecho romano sigue siendo una columna vertebral invisible. En Europa continental, los sistemas legales basados en el Código Civil, descendiente del Corpus Juris Civilis, regulan contratos, propiedades y relaciones familiares. En América Latina, países como Brasil y Argentina heredaron estas tradiciones a través de la colonización española y portuguesa, adaptándolas a sus contextos. Conceptos como la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, aunque refinados por el tiempo, tienen raíces en las leyes romanas. En el derecho internacional, los tratados modernos, como los de la Unión Europea, reflejan la capacidad romana para unificar pueblos diversos bajo un marco legal común, un eco del Mare Nostrum. La lengua latina, aunque ya no se habla, vive en cada rincón del mundo. Las lenguas romances, habladas por 1.500 millones de personas, son sus hijas directas, el español de México, el italiano de Roma, el francés de París. Incluso el inglés, una lengua germánica, está impregnado de vocablos latinos, justice, liberty, republic derivan del latín, formando el léxico de la política y la moral. En la ciencia, el latín sigue siendo la lengua de la precisión, desde los nombres binomiales de las especies, como Homo sapiens, hasta los términos médicos que describen el cuerpo humano. En la Iglesia Católica, el latín permanece como idioma litúrgico, uniendo a millones en una tradición que se remonta a Constantino. La arquitectura y la ingeniería romanas inspiran el paisaje urbano moderno. Los arcos y bóvedas de los acueductos romanos se reflejan en puentes y estadios, mientras las calzadas, que conectaban el imperio, son los antecesores de nuestras autopistas. En ciudades como Lisboa o Nueva York, las plazas públicas, con sus estatuas y fuentes, evocan los foros donde los romanos debatían y celebraban. La planificación urbana, con su énfasis en la funcionalidad y la estética, debe mucho a las ciudades romanas como Pompeya, diseñadas con cuadrículas y espacios cívicos. Incluso los rascacielos, con sus fachadas neoclásicas, rinden homenaje a la monumentalidad de Roma. En la cultura popular, Roma sigue cautivando. Películas como El Gladiador, estrenada en el año 2000, o series como Espartaco, han recreado la épica romana, mientras documentales y libros, como los de Mary Beard, acercan su historia al público. Los videojuegos, como Total War, permiten a los jugadores reconstruir el imperio, mientras las reconstrucciones digitales del Coliseo y el Panteón ofrecen una ventana al pasado. En las escuelas, la enseñanza de la historia romana, desde Rómulo hasta la caída de Constantinopla, sigue siendo un pilar, recordando a los estudiantes las raíces de su mundo. El turismo refuerza esta conexión. Cada año, millones visitan Roma, caminando por el Foro, el Coliseo y la Vía Apia, donde los pasos de los Césares aún resuenan. Ciudades como Mérida en España o Trèveris en Alemania preservan teatros y acueductos romanos, mientras museos en Londres y El Cairo exhiben artefactos que narran la historia del imperio. Estas visitas no son solo un viaje al pasado, sino un reconocimiento de cómo Roma moldeó el presente. Las inscripciones latinas, grabadas en piedra, inspiran frases modernas, desde E pluribus unum en los Estados Unidos hasta Senatus populusque Romanus en los escudos de Roma. Sin embargo, Roma también ofrece advertencias. Su caída, provocada por divisiones internas, corrupción y presiones externas, es un recordatorio de la fragilidad de los imperios. En el siglo XXI, los debates sobre la globalización, el cambio climático y las desigualdades sociales encuentran paralelos en las crisis del siglo III.
La incapacidad de Roma para adaptarse a los bárbaros, integrar a sus ciudadanos y sostener su economía resuena en los desafíos modernos. Pensadores como Edward Gibbon, cuya obra sobre la decadencia romana se publicó en el año 1776, siguen siendo citados en discusiones sobre el destino de las civilizaciones. Roma, en su eternidad, es tanto un modelo como una lección. Sus leyes nos dieron orden, sus lenguas nos dieron voz, y sus errores nos dieron sabiduría. En cada ciudad, en cada palabra, en cada ley, Roma vive, un faro que ilumina nuestro camino y nos advierte de los escollos que acechan. La huella de Roma no solo persiste en las instituciones y la cultura, sino que también se refleja en las ideas que definen nuestra modernidad. Uno de los legados más profundos es la noción de ciudadanía, nacida en la Roma republicana y expandida por Caracalla en el año 212 después de Cristo. Esta idea, que otorgaba derechos y responsabilidades a los habitantes del imperio, inspira hoy los conceptos de igualdad ante la ley y participación cívica. En las democracias modernas, el derecho al voto, la libertad de expresión y la protección legal reflejan el espíritu romano, aunque adaptado a un mundo donde la diversidad y los derechos humanos son centrales. Organismos como las Naciones Unidas, fundadas en el año 1945, buscan un orden global que recuerda la Pax Romana, uniendo naciones bajo principios compartidos. La educación, otro pilar romano, sigue moldeando el mundo. Las escuelas romanas enseñaban retórica, filosofía y derecho, formando ciudadanos capaces de debatir y gobernar. Hoy, las universidades, desde la Sorbona hasta Yale, heredan esta tradición, con currículos que incluyen los clásicos y fomentan el pensamiento crítico. La enseñanza del latín, aunque menos común, persiste en colegios de élite, mientras frases como carpe diem o mens sana in corpore sano impregnan la cultura popular. La idea romana de educar para el servicio público resuena en los sistemas educativos que preparan a los estudiantes para liderar y contribuir a sus comunidades. En el ámbito tecnológico, Roma ofrece lecciones sorprendentes. Sus acueductos, que suministraban agua a millones, y sus calzadas, que conectaban un imperio, anticiparon la infraestructura moderna. En el siglo XXI, las redes de comunicación global, como Internet, reflejan la ambición romana de unir distancias. Los ingenieros modernos estudian el hormigón romano, capaz de resistir siglos, para desarrollar materiales sostenibles. Proyectos como los puentes colgantes o las autopistas transcontinentales deben su lógica a la visión romana de dominar el paisaje para el bien común. Incluso en la exploración espacial, la organización romana de recursos y logística inspira misiones como las de la NASA. La literatura y la filosofía romanas siguen siendo faros intelectuales. Las obras de Séneca, con su énfasis en la resiliencia, resuenan en la psicología moderna, mientras el estoicismo de Marco Aurelio guía a líderes y pensadores. La sátira de Juvenal, que criticaba la corrupción, encuentra eco en los medios modernos que exponen abusos de poder. En la política, la advertencia de Cicerón sobre la fragilidad de la república ante la ambición personal sigue siendo relevante en debates sobre la democracia. Estas voces romanas, preservadas en bibliotecas y digitalizadas en el siglo XXI, ofrecen sabiduría para enfrentar crisis modernas, desde la polarización hasta la desigualdad. En el arte, Roma continúa inspirando. Los museos, como el Metropolitan de Nueva York, exhiben bustos y mosaicos romanos que influyen en artistas contemporáneos. La estética neoclásica, con su simplicidad y grandeur, aparece en monumentos como el Arco de la Independencia en Lisboa o el Lincoln Memorial en Washington. En la moda, diseñadores como Versace han usado motivos romanos, desde medusas hasta columnas, para evocar poder y elegancia. La música, desde óperas como Aida de Verdi, estrenada en el año 1871, hasta bandas sonoras épicas de Hollywood, captura la majestuosidad de Roma, conectando emocionalmente con audiencias globales. El turismo romano refuerza esta conexión viva. Más allá de Roma, sitios como Éfeso en Turquía o Leptis Magna en Libia atraen a viajeros que buscan comprender el alcance del imperio. Las reconstrucciones digitales, como las del Foro de Trajano, permiten explorar Roma en realidad virtual, mientras aplicaciones educativas llevan la antigüedad a los teléfonos móviles. Estas experiencias no solo preservan el pasado, sino que lo hacen accesible, recordándonos que Roma no es una reliquia, sino una fuerza viva en nuestra imaginación. Sin embargo, el legado romano también plantea desafíos éticos. Su expansión se logró mediante conquistas violentas, esclavitud y explotación, aspectos que el mundo moderno cuestiona. La reflexión sobre Roma nos obliga a equilibrar su grandeza con sus sombras, preguntándonos cómo construir sociedades justas sin repetir sus errores.
En el siglo XXI, movimientos por la justicia social y la descolonización citan a Roma como un ejemplo de imperialismo, urgiendo a reexaminar su legado desde perspectivas diversas. Roma, en su complejidad, es un diálogo entre el pasado y el presente. Nos dio las herramientas para construir, las palabras para debatir y las lecciones para no caer. En cada ley, en cada plaza, en cada idea de justicia, Roma respira, recordándonos que su historia no es solo la de un imperio, sino la de la humanidad misma, forjada en el crisol de sus triunfos y fracasos. La resonancia de Roma en nuestra era no se limita a sus legados tangibles, sino que también se manifiesta en las ideas que desafían y enriquecen nuestra comprensión del mundo. La filosofía romana, con su enfoque en la ética y la gobernanza, sigue siendo un faro para los pensadores modernos. El estoicismo, practicado por Séneca y Marco Aurelio, ha experimentado un renacimiento en el siglo XXI, inspirando libros de autoayuda y prácticas de mindfulness. Su énfasis en controlar lo que está en nuestras manos y aceptar lo inevitable resuena en un mundo marcado por la incertidumbre, desde crisis económicas hasta pandemias. La idea romana de virtud, como la búsqueda del bien común por encima del interés personal, guía a líderes que buscan equilibrar poder y responsabilidad. En la política global, Roma ofrece un modelo de integración y diversidad. El imperio, que abarcó desde Britania hasta Mesopotamia, unió culturas dispares bajo una administración común, una hazaña que inspira a organizaciones como la Unión Europea. En el año 2007, el Tratado de Lisboa fortaleció la cohesión europea, evocando la capacidad romana para armonizar leyes y costumbres. Sin embargo, Roma también advierte sobre los peligros de la sobreextensión. La incapacidad del imperio para gestionar sus vastas fronteras y recursos resuena en debates sobre la sostenibilidad de las superpotencias modernas, como los Estados Unidos o China, enfrentadas a retos internos y externos. La economía moderna también debe mucho a Roma. Los romanos desarrollaron un sistema monetario sofisticado, con el denario como moneda común, facilitando el comercio a través de continentes. En el siglo XXI, monedas globales como el euro o el dólar reflejan esta visión, mientras los mercados internacionales recuerdan el comercio romano del grano egipcio o la seda asiática. Sin embargo, la inflación que debilitó la economía romana en el siglo III es un recordatorio de la fragilidad de los sistemas financieros. Economistas modernos estudian las reformas de Diocleciano, como el edicto sobre precios máximos, para entender los límites de la intervención estatal en las crisis. En la literatura, Roma sigue siendo una fuente de inspiración. Novelas históricas, como las de Robert Harris sobre Cicerón, recrean los dramas del Senado, mientras ensayos como los de Tony Hood exploran cómo las ideas romanas de ciudadanía influyen en la democracia moderna. La poesía, desde Horacio hasta poetas contemporáneos, encuentra en Roma un símbolo de eternidad y decadencia. En el cine, producciones como Centurión, estrenada en el año 2010, o series como Bárbaros, exploran las fronteras del imperio, mostrando la humanidad de romanos y sus adversarios. Estas obras no solo entretienen, sino que invitan a reflexionar sobre el poder y sus consecuencias. El urbanismo moderno, con sus ciudades planificadas, debe mucho a Roma. Metrópolis como Brasilia o Canberra, diseñadas en el siglo XX, adoptaron la lógica romana de ejes y plazas cívicas. Los sistemas de alcantarillado, perfeccionados por los romanos con la cloaca máxima, son la base de la sanidad urbana actual. En el siglo XXI, las ciudades inteligentes, que integran tecnología para optimizar recursos, reflejan la visión romana de usar la ingeniería para mejorar la vida. Sin embargo, el colapso de Roma, con sus calles abandonadas, advierte sobre la importancia de mantener la cohesión social en los centros urbanos. En el ámbito militar, el legado romano es innegable. Las legiones, con su disciplina y organización, son un modelo para los ejércitos modernos. La estrategia romana de fortificar fronteras, como el Muro de Adriano, inspira bases militares y sistemas de defensa. En el siglo XXI, la logística romana, capaz de mover ejércitos a miles de kilómetros, se estudia en academias militares para optimizar operaciones globales. Sin embargo, la dependencia romana de mercenarios en sus últimos siglos es una advertencia sobre los riesgos de delegar la seguridad en fuerzas externas. La religión, transformada por Roma, sigue siendo un pilar de su legado. El cristianismo, adoptado por Constantino, se convirtió en la fe dominante de Occidente, moldeando valores y tradiciones. En el año 2013, la elección del Papa Francisco, el primero de América Latina, mostró la universalidad de la Iglesia Católica, heredera de la Roma imperial. Las iglesias ortodoxas, descendientes del Imperio bizantino, preservan rituales que conectan con Constantinopla.
Incluso en un mundo secular, la ética cristiana, con raíces romanas, influye en debates sobre la justicia y la moral. Roma, con su capacidad para inspirar y advertir, permanece como un espejo de la humanidad. Nos enseña a construir, a unir, a perseverar, pero también a reconocer nuestra fragilidad. En cada decisión política, en cada ciudad que construimos, en cada palabra que pronunciamos, Roma está presente, un recordatorio de que nuestro futuro se forja sobre las lecciones de su pasado, un pasado que nos desafía a ser mejores. El eco de Roma se extiende más allá de las estructuras visibles y las ideas abstractas, impregnándose en la forma en que concebimos el poder y la comunidad en el siglo XXI. La noción romana de imperium, la autoridad para gobernar vastos territorios, resuena en las superpotencias modernas que buscan influencia global. Los Estados Unidos, con su red de bases militares y su liderazgo en organismos como la OTAN, fundada en el año 1949, reflejan la ambición romana de proyectar poder. Sin embargo, la caída de Roma, incapaz de sostener su dominio frente a la fragmentación interna y las invasiones, sirve como advertencia para quienes aspiran a un dominio perpetuo, recordándonos que el poder debe equilibrarse con la cohesión social. La comunidad, un valor central en Roma, sigue siendo crucial. Los romanos construyeron foros no solo como mercados, sino como espacios de encuentro, donde los ciudadanos debatían y forjaban su identidad colectiva. Hoy, las plazas públicas, desde la Plaza Mayor de Madrid hasta Times Square en Nueva York, cumplen una función similar, acogiendo protestas, celebraciones y diálogos. Las redes sociales, surgidas en el siglo XXI, son foros digitales que, como los romanos, conectan a millones, aunque también amplifican divisiones, un desafío que Roma enfrentó en sus asambleas populares. La idea romana de civitas, la comunidad de ciudadanos, inspira movimientos por la inclusión y la justicia social, desde las marchas por los derechos civiles en los años 1960 hasta las protestas globales de 1999. En el ámbito científico, Roma ofrece lecciones de organización y ambición. Los romanos, con proyectos como el acueducto de Segovia, demostraron que la ingeniería podía transformar la vida. En el siglo XXI, iniciativas como el CERN, fundado en el año 1954, o el proyecto Genoma Humano, completado en el año 2003, reflejan esta visión de usar la ciencia para el progreso colectivo. La meticulosidad romana en la cartografía, que permitió mapear el imperio, inspira tecnologías como el GPS, mientras los principios de higiene pública, como los baños romanos, se ven en los sistemas de saneamiento modernos que salvan millones de vidas. La educación popular, otro legado romano, sigue siendo vital. Los romanos ofrecían instrucción básica a amplios sectores, una práctica que evolucionó en los sistemas educativos públicos modernos. En el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas priorizaron la educación universal, un eco de la creencia romana en formar ciudadanos informados. Las bibliotecas públicas, inspiradas en las de Roma, como la de Celso en Efeso, son espacios de acceso al conocimiento, mientras plataformas digitales como Khan Academy, fundada en el año 2006, democratizan la educación, llevando el espíritu romano a la era digital. En la cultura, Roma sigue siendo un símbolo de grandeza y tragedia. Los festivales modernos, como el de Mérida en España, representan obras de Plauto en teatros romanos, conectando al público con el pasado. En la literatura, autores como Umberto Eco, con su novela Baudolino del año 2000, exploran la mitología romana en contextos medievales, mientras ensayistas como Yuval Noah Harari citan a Roma para analizar el futuro de la humanidad. En el arte, instalaciones contemporáneas, como las de Ai Weiwei, usan fragmentos clásicos para cuestionar el poder, evocando la crítica romana a la autoridad. El deporte, con sus raíces en los Juegos Romanos, refleja la pasión por la competencia. Los estadios modernos, como el Estadio Olímpico de Roma, construido en el año 1960, recuerdan al Coliseo, mientras los Juegos Olímpicos, revividos en 1896, encarnan el ideal romano de unir naciones a través del espectáculo. Sin embargo, la violencia de las arenas romanas advierte sobre los excesos del entretenimiento, un tema relevante en debates sobre los medios modernos y su impacto en la sociedad. En el ámbito ambiental, Roma ofrece lecciones ambivalentes. Los romanos explotaron recursos, desde los bosques de Hispania hasta las minas de Dacia, contribuyendo a la deforestación. En el siglo XXI, la crisis climática, agravada por la sobreexplotación, recuerda la necesidad de sostenibilidad, un concepto ajeno a Roma pero inspirado en su colapso. Iniciativas como el Acuerdo de París, firmado en el año 2015, buscan un equilibrio que Roma no logró, mientras tecnologías verdes, como la energía eólica, reflejan la ingeniosidad romana adaptada a un mundo consciente de sus límites.
Roma, en su dualidad, nos desafía a construir un futuro que honre su grandeza sin repetir sus errores. Es un recordatorio de que el poder, la comunidad y el conocimiento son frágiles, pero también transformadores. En cada ciudad que alzamos, en cada idea que defendemos, Roma nos observa, susurrando que nuestro destino se forja en la tensión entre la eternidad y la fragilidad humana. La sombra de Roma se proyecta con fuerza en nuestra concepción del liderazgo y la justicia, dos pilares que definieron su imperio y que siguen moldeando el siglo XXI. En Roma, el liderazgo no era solo poder, sino una responsabilidad hacia el pueblo, una idea encarnada por figuras como Cincinnato, quien dejó su arado para salvar a la República y regresó a su granja tras la victoria. Este ideal de servicio resuena en líderes modernos que priorizan el bien común, desde Nelson Mandela, quien unió a Sudáfrica tras el apartheid en el año 1994, hasta activistas como Greta Thunberg, que en el año 2018 inspiró un movimiento global por el clima. Sin embargo, Roma también nos muestra los peligros del liderazgo corrompido, como Nerón, cuya tiranía desestabilizó el imperio, un eco en dictadores modernos que priorizan el poder personal sobre la estabilidad. La justicia, codificada en las 12 tablas en el año 450 a.C., sentó las bases de la equidad legal. Este principio, que garantizaba derechos incluso a los plebeyos, inspira los sistemas judiciales modernos. En el año 2005, la Corte Penal Internacional, establecida en La Haya, reflejó la ambición romana de un marco legal universal, juzgando crímenes contra la humanidad. Sin embargo, Roma también enfrentó desigualdades, como la exclusión inicial de los no ciudadanos, un recordatorio de los desafíos actuales para garantizar justicia a minorías y migrantes. Movimientos como Black Lives Matter, surgido en el año 2013, evocan las luchas de los plebeyos por la igualdad, mostrando que la justicia romana sigue siendo un ideal en construcción. En el ámbito económico, Roma nos enseña sobre la globalización. Su red comercial, que conectaba la India con Britania, anticipó los mercados globales del siglo XXI. La Organización Mundial del Comercio, fundada en el año 1995, refleja esta visión de un intercambio fluido, pero también enfrenta críticas similares a las de Roma, donde los beneficios se concentraban en la élite. La desigualdad económica, que en Roma llevó a revueltas como la de los Gracos, resuena en protestas modernas, como las de Occupy Wall Street en el año 2011, que denunciaron la acumulación de riqueza. Roma nos urge a buscar un equilibrio entre prosperidad y equidad. La cultura popular sigue celebrando a Roma como un escenario de épica y drama. Series como The Chosen, estrenada en el año 2017, exploran la Roma imperial desde la perspectiva cristiana, mientras videojuegos como Assassin's Creed Odyssey, lanzado en el año 2018, recrean paisajes romanos con precisión histórica. Estas obras no solo entretienen, sino que educan, llevando la historia romana a generaciones que aprenden de César y Cleopatra a través de pantallas. Los documentales, como los de la BBC sobre Pompeya, usan tecnología 3D para revivir el pasado, conectando al público con la vida cotidiana de los romanos. En la arquitectura, Roma inspira la búsqueda de permanencia. Los edificios gubernamentales, como el Palacio de Justicia en Bruselas, construido en el año 1883, imitan la monumentalidad romana, mientras los urbanistas modernos estudian las ciudades romanas para diseñar espacios sostenibles. En el año 2020, proyectos de ciudades ecológicas, como Neom en Arabia Saudita, adoptaron la planificación romana de cuadrículas y centros cívicos, adaptándola a la tecnología verde. Sin embargo, el abandono de ciudades romanas, como Ostia, advierte sobre la fragilidad de los centros urbanos frente a crisis económicas o climáticas. En la educación, Roma sigue siendo una herramienta para formar mentes críticas. Los debates romanos, donde Cicerón brillaba, inspiran los torneos de oratoria en escuelas y universidades. En el año 2015, la UNESCO destacó la importancia de la educación histórica para fomentar la tolerancia, usando a Roma como ejemplo de diversidad cultural. Las plataformas educativas en línea, como Coursera, ofrecen cursos sobre el arte y la política romana, democratizando el acceso al conocimiento que una vez estuvo reservado a las élites. El legado militar de Roma también persiste. La disciplina de las legiones, con sus campamentos organizados, inspira la logística de ejércitos modernos, mientras la estrategia de divide y vencerás se estudia en academias como West Point. En el año 2001, la guerra contra el terrorismo mostró paralelos con las campañas romanas contra los partos, donde la superioridad militar no garantizaba la victoria. La dependencia romana de aliados bárbaros, que eventualmente se volvieron contra el imperio, es una lección para las coaliciones internacionales que buscan estabilidad global.
Roma, en su grandeza y sus contradicciones, nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en la historia. Nos dio el lenguaje del poder, la justicia y la comunidad, pero también nos mostró los costos de la ambición desmedida. En cada ley que escribimos, en cada ciudad que construimos, Roma nos desafía a forjar un futuro que aprenda de su pasado, un futuro donde la eternidad no sea un sueño, sino una responsabilidad compartida. La herencia de Roma se entrelaza con nuestra búsqueda de significado en un mundo en constante cambio, ofreciendo lecciones sobre la resiliencia y la innovación. Los romanos, enfrentados a crisis como la invasión de los galos en el año 390 a.C. o la peste antonina del siglo II después de Cristo, demostraron una capacidad única para adaptarse y reconstruir. Esta resiliencia inspira a las sociedades modernas que enfrentan desafíos globales, como la pandemia del año 2020, que exigió respuestas coordinadas y creatividad. La organización romana, con su burocracia eficiente y su capacidad para movilizar recursos, se refleja en instituciones como la Organización Mundial de la Salud, fundada en el año 1948, que coordina respuestas a emergencias sanitarias. La innovación romana, desde el arco de medio punto hasta el calendario juliano, transformó su mundo y el nuestro. En el siglo XXI, la tecnología digital, como la inteligencia artificial, comparte el espíritu romano de resolver problemas a gran escala. Empresas como SpaceX, que en el año 2020 lanzó la primera misión tripulada privada, reflejan la audacia romana de superar límites, similar a la construcción del puente de Trajano sobre el Danubio. Sin embargo, Roma también nos advierte sobre los riesgos de la innovación sin ética. Su dependencia de la esclavitud para sostener su economía recuerda la necesidad de desarrollar tecnologías que promuevan la equidad, un tema central en debates sobre la automatización. En el ámbito cultural, Roma sigue siendo un símbolo de universalidad. Sus festivales, como las Saturnales, unían a ricos y pobres en celebración, una tradición que resuena en eventos globales como el Carnaval o las Olimpiadas modernas. En el año 2016, los Juegos de Río mostraron cómo el deporte puede trascender fronteras, evocando los Juegos romanos que reunían al imperio. La literatura romana, con autores como Ovidio, inspira a escritores modernos que exploran el amor y el exilio, mientras la música, desde coros gregorianos hasta bandas sonoras épicas, lleva el eco de los himnos romanos. En el arte, exposiciones como la del Museo Británico en el año 2019 sobre Pompeya conectan al público con la vida romana, mostrando su humanidad. La diplomacia romana, que integró a pueblos conquistados mediante alianzas y ciudadanía, ofrece un modelo para la cooperación internacional. La ONU, con su Asamblea General creada en el año 1945, refleja esta visión de diálogo entre naciones, aunque enfrenta desafíos similares a los del Senado romano, donde los intereses individuales a menudo chocaban con el bien común. En el año 2021, la cumbre del G20 abordó la crisis climática, recordando las negociaciones romanas con los partos para estabilizar fronteras. La lección de Roma es clara: la cooperación requiere compromiso, pero también vigilancia contra la ambición desmedida. En el ámbito social, Roma nos enseña sobre la inclusión. La extensión de la ciudadanía por Caracalla, aunque motivada por impuestos, creó una identidad compartida que fortaleció al imperio. En el siglo XXI, movimientos por los derechos de los refugiados, como los impulsados por ACNUR, buscan integrar a los desplazados, evocando la hospitalidad romana hacia los bárbaros asentados. Sin embargo, las tensiones entre romanos y no ciudadanos, que alimentaron revueltas, advierten sobre los riesgos de la exclusión. La crisis migratoria del año 2015 en Europa mostró la urgencia de políticas inclusivas que equilibren seguridad y humanidad. La religión romana, con su sincretismo, también ofrece lecciones. El imperio adoptó dioses extranjeros, desde Mitra hasta Isis, enriqueciendo su cultura. En el año 2017, el Papa Francisco promovió el diálogo interreligioso, un eco de esta apertura. Sin embargo, las persecuciones romanas, como las de los cristianos, recuerdan los costos de la intolerancia. En un mundo donde los conflictos religiosos persisten, Roma nos urge a buscar la coexistencia. El cristianismo, moldeado por Roma, sigue uniendo a millones, mientras el legado bizantino vive en las iglesias ortodoxas de Grecia y Rusia. En el ámbito ambiental, Roma nos confronta con nuestra responsabilidad. Su explotación de recursos, que agotó tierras y bosques, es un espejo de la crisis ecológica actual. Iniciativas como la Agenda 2030 de la ONU, lanzada en el año 2015, buscan un desarrollo sostenible que Roma no logró. La ingeniosidad romana, como los sistemas de irrigación, inspira soluciones modernas, desde paneles solares hasta agricultura regenerativa. Roma nos desafía a innovar con visión de futuro,
asegurando que nuestras ciudades no terminen como ruinas olvidadas. Roma, en su vastedad, es un testimonio de la capacidad humana para crear y destruir. Nos dio las herramientas para soñar con la eternidad, pero también las lecciones para evitar la caída. En cada paso que damos, en cada idea que abrazamos, Roma nos acompaña, un faro que ilumina nuestro camino y nos recuerda que la grandeza verdadera reside en aprender de sus luces y sombras. Roma, eterna en su legado, nos enseña que la grandeza humana nace del equilibrio entre ambición y humildad. Sus leyes, lenguas y ciudades son nuestro cimiento, pero sus caídas nos advierten, ningún imperio es inmune al tiempo. Hoy, al construir nuestro futuro, Roma nos susurra que la verdadera eternidad reside en aprender de sus triunfos y errores, forjando un mundo donde la justicia y la unidad prevalezcan. Si esta odisea te ha inspirado, suscríbete, comparte tus pensamientos y apoya esta historia.